cosa que tengan todas las clases grabadas. Vamos a compartir pantalla. Bueno, ahí están viendo, ¿verdad? Bueno, hoy vamos a arrancar con el capítulo 7, filtros analógicos activos. Si bien ya ustedes tienen mucha más que una buena idea de lo que son los circuitos activos por este, electrónica aplicada, ¿no? Pero bueno, vamos a ver todo lo que hemos visto de estos dispositivos denominados filtros y cuáles son las ventajas de utilizar estos dispositivos denominados activos, ¿no? Bueno, vamos a ver conceptos, características, ventajas, y vamos a ver los principales tipos de filtros, ¿no? De primer orden, de segundo orden y de orden superior, y cuál es el fundamento. Ya que ustedes en la clase que han armado ustedes, centradas en el alumno, que han armado y lo han explicado muy bien. O sea que estamos bien desde el punto de vista de la aplicación, ¿no? De todo este conocimiento. Así que bueno, ¿por qué se llama filtro analógico activo? Porque utiliza algunas de las etapas con un elemento amplificador, ¿no? Con un amplificador. Al decir amplificador, decimos que podemos justamente amplificar la ganancia, cuestión que no la teníamos en todos los tipos de filtros pasivos que hemos venido viendo. Siempre nos hemos ocupado que la ganancia, hablábamos de la atenuación, que la atenuación se anula, es decir, que no atenúe la señal. Ya era un gran logro con los filtros pasivos. Es decir, lograr que no atenúe la señal, ya considerábamos un excelente dispositivo. Esto se presenta como una ventaja enorme, el hecho de poder, en lugar de atenuar, manejar una ganancia, una amplificación, incorporando una etapa activa. Pero bueno, por supuesto, tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Entonces, acá no podemos hablar de que uno es mejor que otro, sino que según el caso, ustedes tienen que aprender a barajar las ventajas y las desventajas para utilizarlo de manera óptima, de acuerdo a la naturaleza del proyecto que van a abordar. ¿Está claro? Sí. Sí, profe. Sí, sí. Sí. Dentro de las ventajas, bueno, modificamos la ganancia, ¿no? El hecho de que tenga una impedancia de salida baja, eso también es importante. No utilizamos inductores, esto es una novedad. Dicho así, no parece que sea una ventaja, pero sí tecnológicamente lo es. Ustedes saben que los inductores, tecnológicamente, la construcción de los inductores tiene limitaciones, ¿no? Hay limitaciones. El hecho de que nos desprendamos de este elemento pasivo, realmente constituye una ventaja importante. Quiere decir que nos vamos a manejar, además del elemento activo del amplificador, nos vamos a manejar con resistencias y capacitores, nada más. ¿De acuerdo? Lo cual, en la tecnología electrónica, es una gran ventaja. Repito, desde el punto de vista de la fabricación de componentes, comercialmente vamos a encontrar siempre una mayor gama, ¿no?, de capacitores que de inductores. Inclusive los inductores
por ahí en circuitos que requieren valores muy precisos hay que diseñarlos y constituye realmente un trabajo importante. Eso lo hace que sea de menor tamaño y además de modificar la ganancia, es decir, podemos ajustar la ganancia, es decir, es de ganancia variable. Es decir, que el dispositivo, el filtro en sí, podamos ajustar a voluntad la ganancia. ¿De acuerdo? Esas son las principales ventajas. Vamos a ver, en cuanto a la realización, lo podemos colocar en varias etapas, ¿sí? N etapas, como en este caso que tenemos 3 etapas. Y cuando vemos que la ganancia total entre la tensión de salida y la tensión de entrada es igual al producto de las ganancias de cada una de las etapas. Es decir, cada ganancia que infiere cada etapa activa, ¿sí?, es un factor de la ganancia total, lo cual da una ventaja importantísima. Siempre la función ganancia, recuerden que es una función de transferencia que tiene esta forma, un numerador y un denominador, ¿sí? Y va a tener esta forma. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la desventaja? Que, bueno, al tener amplificadores necesitamos disipar temperatura, ¿no? El hecho tenemos que montarlos sobre elementos disipativos. Requieren una fuente de alimentación en continua para la polarización. Y eso, el hecho de incorporar una fuente, ¿sí?, incluye también inconvenientes en alta frecuencia, porque la propia fuente de alimentación incluye ruidos de alta frecuencia que siempre dan dolores de cabeza. Hay todo un tema sobre las fuentes de alimentación, ¿no? Ahí que vamos a ver la fuente de switching, las fuentes conmutadas, ¿no? Toda una serie de fuentes de alimentación que tratan de minimizar el efecto nocivo a alta frecuencia, ¿no?, de la inclusión de ruido. Para bajas y medianas frecuencias no hay ningún tipo de problema. ¿Se entiende hasta acá? Sí, profe. Sí. Bueno, ahí está el ya conocido por ustedes, muy conocido por ustedes, amplificador operacional, ¿no? Este es el esquema, ¿no?, donde tiene una ganancia de tensión a lazo abierto infinita, corrientes de entrada, corrientes en terminales de entrada nula, con lo cual tiene una resistencia de entrada infinita y una corriente de salida muy grande, por lo cual la resistencia de salida tiende a cero. Es decir, esas son las condiciones, las características que tiene un amplificador operacional. Ustedes ya habrán visto en electrónica aplicada las formas, ¿no?, que se los conectan para que funcione como amplificador inversor. Este es el esquema típico de un inversor, con 2 resistencias, R1 y R2, ¿no? Fíjense que la entrada positiva del operacional está conectado a través de una resistencia a masa, y el negativo está la señal de entrada, pasando previamente por una resistencia R1. Como la característica es que la resistencia de entrada tiende a infinito, en un amplificador operacional, van a ver que, recuerden que infinito no existe, ¿no? Si ven las especificaciones, el datasheet del amplificador operacional, van a ver que la impedancia de entrada es muy elevada, ¿no? Entonces, decimos que tiende a infinito. Eso hace que en este nudo, ¿sí?, si tengo una resistencia que es infinita, acá la corriente sea cero. Entonces, aplicando las leyes de Kirchhoff, lo que ustedes ya conocen del modelo circuital, aplicando acá la corriente en este nudo,
La corriente de entrada va a ser igual a esta corriente, que le llamamos corriente de realimentación, ¿no? O corriente de retorno, que tiene este sentido, ¿no? En función de la tensión de salida. Tensión de entrada y tensión de salida. ¿De acuerdo? Entonces, el modelo, ¿qué nos dice? Aplique las leyes circuitales. Bueno, aplicamos la ley de Kirchhoff para corrientes. Corriente de entrada más corriente de retorno, ambas entrantes, es igual a 0. Por lo tanto, la corriente de entrante va a ser igual a menos la corriente de retorno. Ahí está. ¿Sí? Ahí aparece el signo negativo en el modelo matemático, lo que lo va a convertir en inversor. Entonces la tensión en el nudo A va a ser 0, ya que la corriente es nula. Y de ahí, bueno, vamos a decir que la corriente de entrada es la tensión de entrada sobre la resistencia R1. Y la corriente de retorno es la tensión de salida sobre R2, ya que P sub A es igual a 0. Igualando, igualando esta ecuación, que es la ecuación que se desprende de Kirchhoff, de las corrientes, nos va a quedar esta expresión, donde despejamos la ganancia, que es la tensión de salida sobre la entrada, y es una relación inversa de resistencia, de R2 sobre R1. Ajustando estos valores, ¿sí?, podemos manejar la ganancia. Es decir, la ganancia va a estar en función de R1 y R2. ¿Queda claro? Y tiene signo negativo, lo cual implica que se invierte la señal. Esto ya lo han visto en aplicado, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Eso estuvimos viendo en sí, ahora en aplicados. Lo estuvimos viendo. Con el profe Marinelli. Sí, también. Bien. Aplicada 2, ¿con quién tienen? ¿Con Marinelli? Aplicada 1 tienen con el profe Marinelli, ¿no? Sí, no, aplicados tenemos con Cabana y con Mamani. Mamani. Con Mamani, perfecto. Bueno, ¿les queda claro? Ven que siempre aplicamos el modelo matemático, ¿no? Recuerden siempre desde teoría de circuito 1, ¿no? Aplicación de las leyes de Kirchhoff, ¿no? Nada más que acá se resuelve algebraicamente. Es decir, no aparece en ningún momento una ecuación característica, ni ecuaciones íntegro diferencial, ¿me entienden? Simplemente ya tenemos una ganancia como una relación de, fíjense, hasta matemáticamente se reduce, ¿no? Se reduce el circuito a través de un amplificador, se reduce, se simplifica matemáticamente. Muy bien, ¿alguna pregunta hasta acá? Yo no, profe. Bueno, No, profe. No, por ahora no. Con el apunte y esto me viene de 10. Muy bien, muy bien. Bueno. También tenemos un modo no inversor, es decir, no es la única forma que podemos conectar el amplificador, el operacional. Fíjense que acá, ¿qué vamos a cambiar? La fuente de señal va a estar conectado al pin positivo del amplificador, ¿sí? Y en el negativo solamente tenemos el nudo que conforman la resistencia R1 y R2, y R1 la ponemos a masa, es decir, no lo estamos alimentando. Entonces, esto es una forma para que la señal no se invierta acá a la salida. Vamos a ver si es cierto, y seguramente lo vamos a justificar a través del modelo matemático. Ante esta situación, fíjense que la tensión de entrada, ¿sí?, la tensión de entrada va a ser igual a la tensión de salida sobre R1 más R2 por R1, ¿sí? ¿No? Entonces, ¿por qué? Porque la resistencia de entrada tiende a infinito acá en el operacional. Y si nosotros, en función de este valor de la tensión de entrada, calculamos la ganancia, P sub 0 sobre la tensión de salida sobre la entrada,
nos queda una relación de resistencia. Se simplifica la tensión de salida. ¿Sí? Nos queda R1 más R2 sobre R1. Lo cual podemos aplicar, convertirlo en fracciones simples, ¿no? Y nos va a quedar 1 más R2 sobre R1. Este es el valor de la ganancia de este esquema. Y en ningún lado, fíjense que aparece un signo negativo, es decir, que no invierte la señal. Porque esto va a ser un valor, una relación de valores positivos, ¿sí? En ningún lado va a aparecer un valor negativo como aparecía en el esquema anterior. ¿Queda claro? Sí. Sí, Es sí. decir, Sí. modificando nada más la conexión del circuito externo al amplificador, modificamos la configuración. Lo hacemos trabajar en modo inversor o en modo no inversor, como en este caso. También, pero no es la única forma de hacerlo trabajar. Podemos hacerlo trabajar como seguidor de tensión. ¿Cuál es la idea de un seguidor de tensión? Seguidor de tensión, que la tensión de entrada acá se refleje acá a la salida. ¿Sí? Que no tengamos, esta es la idea, que no tengamos absolutamente nada. Es decir, que siga, ¿no? La tensión de salida siga a la tensión de entrada. Muchas veces se utiliza esos seguidores de tensión como para hacer un aislamiento, porque recuerden que al tener una resistencia de entrada infinita, estamos viendo una tensión de entrada, una resistencia de entrada infinita acá, serviría como para aislar etapas, ¿no? ¿Qué se tiene que dar para que tengamos este seguidor de tensión? Ya en el modo anterior, fíjense que tiene la misma conexión del modo no inversor. Lo único que tendríamos que ver es que si esta relación, la ganancia, tiene este valor y R2 y R1 se hace 0, ¿sí? Vamos a tener que la ganancia va a ser igual a 1. Si la ganancia es igual a 1, significa que la tensión de salida es igual a la tensión de entrada. Y ahí sería un seguidor de tensión, como este esquema. Para que eso se dé, R1 tiene que tener infinito, está en el denominador, ¿no? Y R2 tendrá a 0, cualquiera de las dos opciones. ¿Sí? Con esas condiciones, esta razón se me anula y queda un seguidor de tensión. ¿Queda claro? Sí. Sí, profe. Sí. Miren todas las alternativas que tenemos, ¿no? Todas se utilizan. Les puedo asegurar que todas se utilizan. Se utilizan un seguidor de tensión. Ustedes dirán, ¿para qué voy a poner una tensión de salida que me refleje la tensión de entrada? Y vieron que a veces hacemos una aislación óptica con elementos dispositivos ópticos, ¿no? Es decir, que la señal se refleje del mismo modo hacia la otra etapa, pero para aislarlo de ruidos y esas cuestiones, ¿no? Entonces, es muy utilizado esta configuración. Bueno, entonces, teniendo en cuenta las configuraciones que podemos tener con el operacional, inversor, no inversor o seguidor de tensión, vamos a entrar en el mundo nuestro de los filtros. Cómo armamos un filtro pasabajo con un amplificador operacional. El filtro pasabajo de primer orden, este esquema, ¿sí? Recuerden que no vamos a tener bobinas, entonces vamos a armarlo con un RC, ¿sí? Este es el valor de la ganancia, eso ya lo hemos visto. Y entonces, fíjense que lo vamos a conectar acá en el pin de entrada del operacional, el pin positivo, y vamos a tener la alimentación de la señal, va a entrar por este pin, vamos a tener el filtro, pasa abajo, y tenemos el operacional.
con esta configuración. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Calcular la ganancia. Calculamos siempre la ganancia. La ganancia, recuerden, veces la tensión de entrada sobre la tensión de salida. Entonces, la tensión de salida, en este caso, es la tensión de entrada sobre esta impedancia, que vemos esta impedancia equivalente, que es la serie entre la resistencia y el capacitor, multiplicado por esta impedancia. Como es una impedancia capacitiva, por eso es 1 sobre SC. De ahí, vamos a establecer, bueno, lo trabajamos matemáticamente, acá como un denominador, etcétera, etcétera, y cuando hacemos la relación de la tensión de salida con la tensión de entrada, vamos a obtener la ganancia y tiene esta expresión, ya conocidas por ustedes, ¿no? ¿De acuerdo? Quiere decir que la ganancia va a depender de la resistencia y el capacitor que tengamos acá. Claro. Y tenemos un polo, ¿sí? Un polo ¿Profe? simple. Sí. No podemos ver la ecuación final. La última, la de Jena. ¿Ahí sí? Ahí sí. Ahora sí, gracias. Bien. ¿Van a necesitar que les deje la presentación esta? Bueno, esa sí. Bien. Bueno. Entonces, como ven, ¿sí? Queda un polo en el polo de primer orden, en el denominador, y en esta configuración. Después podemos incorporarle alguna variante. Es decir, podemos hacerlo seguidor de tensión, ¿sí? Con variación de ganancia. Es decir, que siga la tensión de entrada, la forma, ¿no? Total, que sea proporcional, pero que manejemos la ganancia a nuestro antojo. ¿Qué es lo único que cambiamos? Ven que acá no tenemos ningún valor de resistencia, ¿no? Por eso la ganancia depende del valor RC nada más. En cambio acá, cuando incluimos estas resistencias, siempre con esta configuración R1, R2, ¿sí? La ganancia va a ser igual, como está en modo seguidor de tensión, 1 más R2 sobre R1 sobre el polo simple que ya conocemos. ¿De acuerdo? ¿Y de qué va a depender de la ganancia? De la relación R2 y R1. Si R2 es igual digamos, va a ser igual que en el caso anterior, si el numerador, perdón, de la ganancia es 1. ¿Cuándo va a ser 1? Cuando esta relación es 0. Es decir, R1 sea mucho mayor que R2, o R2 sea muy chiquitita, de tal manera que esta razón se hace 0 y estamos en el mismo caso anterior. En el caso contrario, a medida que agrandemos esta relación, va aumentando la ganancia. Y la vamos a aumentar a antojo. Si ponemos un potenciómetro, ¿sí? Acá, en lugar de R2, la manejamos a gusto y placer a la ganancia. ¿Queda claro, no? Sí. Sí. Es decir, que vemos acá a pleno todas las ventajas que nos permite el operacional, ¿no? Siendo que nosotros hemos estudiado acá el filtro pasa abajo, encima un filtro pasa abajo sin inductor, con un capacitor. Si lo quisiéramos invertir, tendríamos que hacerlo funcionar en modo inversor. Y para que funcione en modo inversor, recuerden que teníamos que meter la señal de entrada en el pin negativo del operacional, ¿sí? Y colocar ahí el filtro.
RC. Si lo hacemos, ¿sí?, vamos a tener la realimentación a través de R1 y R2 en el pin positivo, ¿no?, y puesto a más. Y la ganancia nos va a quedar, justamente por lo que vimos al principio, por la aplicación del modelo matemático, con un signo negativo, y va a tener esta forma. Siempre que tengan una resistencia R1 y R2, van a tener esta relación, 1 más R2 sobre R1. ¿De acuerdo? Y abajo tenemos el polo, acá seguimos teniendo el polo simple. ¿De acuerdo? Fíjense qué grado de experticia que han logrado ustedes, que estamos hablando ya, si ya colocamos una resistencia y un capacitor, o una resistencia y un inductor, todos hablamos de polo simple, ¿no? O sea, ya hablamos en la jerga del modelo matemático, ¿no? A esta altura del partido. A esta altura del partido ustedes son expertos en filtros, ¿eh? A pesar de que Naim me decía al comienzo de que se había olvidado todo lo que viene viendo hasta acá. No me haga eso, Naim. Bueno, para que no se olvide, vamos a preparar después una clase integradora donde ustedes van a explicar, ya les voy a dar un proyectito de trabajo. ¿Saben? Estaría bueno eso, profe. Nos pone más Sí. repasa. Para que no se olvide, ¿eh? Vamos a hacer de nuevo la experiencia esta centrada en ustedes, centrada en el alumno. Porque si no pasa lo que dicen ahí, claro, no nos vimos hace varias semanas y se olvidó todo de filtro, me dijo. Así que, bueno. Amplificador inversor con realimentación capacitiva. Mira, acá incluimos una variante. Es decir, teníamos primero una realimentación resistiva nada más, y ahora tenemos una realimentación previamente con un paralelo, ¿no?, entre R2 y C1 y recién R1. ¿Cómo incide eso en la ganancia? De la forma que está conectado, si tenemos la señal de entrada al pin negativo del operacional, listo, estamos hablando de inversor, no hay vuelta de hoja, configuración inversora. Es decir, tenemos el signo negativo. La ganancia, si la calculamos, lo único que varía, que no consideramos R2, sino que consideramos el paralelo, ¿sí?, de R2 con el capacitor, de R2 por 1 sobre SC1 sobre R1 más 1 sobre SC1. Entonces, eso hace que se modifique acá la expresión de la ganancia, ¿sí?, y va a aparecer una ganancia. Esta de ganancia, la diferencia es normalizada, ¿no?, porque es cuando normalizamos la frecuencia. Fíjense que aparece acá una frecuencia, un omega C, ¿sí?, denominada de corte, que es un valor que nosotros normalizamos con respecto a eso. Simplemente, si llamamos a este producto de la frecuencia esta de corte, frecuencia normalizada, por R2 por C1, coeficiente a 1, vamos a tener que la ganancia, ¿sí?, es menos R2 sobre R1, si esto es igual a 1. ¿Está claro? Y despejamos de ahí el valor de R2, tendría que ser igual a su 1 sobre 2pi por frecuencia por el capacitor, ¿no? Es decir, esto hace simplemente que nos den los valores para el diseño en esta configuración, donde A sub 0 es la relación entre la resistencia R2 y R1, y A1 este producto. Miren qué simple que es el manejo, ¿no? Simplemente, bueno, y a medida que le vamos añadiendo componentes, ¿no?, va mejorando por ahí la respuesta. Tenemos algún elemento más de control, ¿no?, sobre todo a nivel de ganancia. Después le podemos conectar un filtro pasabajo de segundo orden, ¿sí? El filtro pasabajo de segundo orden
ya estaríamos hablando, ¿no es cierto?, de este tipo de configuración, donde fíjense que cambia, ¿no? Tenemos una ecuación acá en el denominador de segundo orden. Esta sería la forma. Acuérdense que ya lo teníamos estipulado nosotros, ¿no? A los filtros en la teoría convencional de filtros, que ya lo vimos. Y entonces el coeficiente A tiene este valor, aparece un coeficiente B, ¿no?, que tiene este otro valor, y aparece la relación esta cero de ganancia como la relación de resistencia. Es decir, que podemos ponerle el filtro de... Ahora pregunto, ¿cuál es la diferencia entre ponerle un filtro de primer orden con un filtro de segundo orden? La cantidad de componentes que tenemos que utilizar. Además de eso, pero ¿cuál es la ventaja? ¿Cuál sería la ventaja? Y cuando aumento el orden, ¿se acuerdan? Recuerden toda la teoría del filtro, cuando aumento el orden del filtro, como dice usted, por un lado, más platita, ¿cómo es el dicho que dicen ahora? Platita, ¿cómo es? Platita fuerte. Más Ah, platita la platita fuerte, fuerte. ¿sí? Pero por otro lado, desde el punto de vista de los fundamentos del filtro, nosotros vamos a aproximar mejor, vamos a tener una mejor aproximación al filtro ideal, a medida que aumentamos el orden. Claro. ¿Está? Recuerden que siempre en la teoría de filtro hemos visto, partimos de lo ideal, lo aproximamos a través de una función, ¿sí? Y en todos los casos, a medida que aumentamos el orden del filtro, se aproxima más a ese filtro ideal. Entonces, bueno, bajo ese punto de vista, el punto de vista teórico, tendríamos que buscar el mayor orden, pero ahí aparece el factor económico. Y ustedes como ingenieros tienen que sopesar, ¿no?, si se justifica el tema de poner un determinado orden dependiendo del uso del dispositivo para un determinado proyecto. ¿Está claro? Es decir, la relación costo-beneficio siempre lo tienen que evaluar. ¿Eh? ¿Se entiende? Claro. Sí. Ustedes como ingenieros, primordialmente, no hagan como los médicos, ¿sí?, que por ahí ante un accidente en la vía pública, ¿sí?, se cae uno en la moto, ¿sí?, tiene un problema en el brazo, ¿sí?, no sabe si está quebrado, está fisurado, que esto, que otro, va en el brazo, y en lugar de hacer una radiografía, lo mete un tomógrafo, ¿me entiendes? Entonces, lo metemos en el tomógrafo, lo fundimos al tipo irradiándolo, ¿no? No es lo mismo irradiarlo con un tomógrafo que con una placa radiográfica, una simple toma durante un determinado tiempo. Utilizamos un equipo de mucha más alta complejidad, más caro, es más caro el tiempo de uso, el costo por tiempo de uso. Bueno, estamos en la misma, ¿no? Nosotros, como ingenieros, tenemos que elegir el dispositivo que nos brinde la relación de costo-beneficio óptima. ¿De acuerdo? Eso tiene que quedarle siempre claro, ¿no? Desde el punto de vista teórico, me voy al mayor orden del filtro que voy a tener una mejor aproximación. Sea filtro, teoría convencional de filtro, teoría moderna de filtro, lo que fuera. El caso de filtros activos. Pero como me dice, pero estoy metiendo más componentes, entonces, bueno, si meto más componentes, tengo un costo diferente. ¿De acuerdo? Bien. Tenemos acá un filtro pasa abajo con realimentación positiva simple.
Fíjense que tenemos el filtro, podemos utilizar este esquema también, ¿no? Y para todos tienen el cálculo de ganancia. Miren cómo se va, a medida que metemos más componentes, cómo inciden los componentes en la función de transferencia, que es la ganancia. Acá alfa le denominamos al numerador, ¿no? Un valor positivo, real y positivo. ¿Sí? Y bueno, ¿qué vamos a...? Si hacemos R1 igual a R2, igual a un valor R, y C1 igual a C2, a un valor C, y se normaliza la frecuencia, vamos a tener esta ganancia normalizada, ¿no? Donde tenemos un polo de segundo orden. Y el valor de A tiene este valor en función de los componentes que le ponemos, y una frecuencia normalizada, y el valor de B lo mismo. Así. Bueno, ese es el juego que vamos a ir viendo, y nos vamos a cansar de ver para esta configuración. Fíjense que podemos tener la relación RC, recuerden que es como una constante de tiempo, y nos va a dar la relación entre este coeficiente B, raíz cuadrada del coeficiente B sobre la frecuencia normalizada, frecuencia de corte normalizada. Y bueno, podemos sacar estas relaciones, ¿no? En función de esos coeficientes. Fíjense cómo se simplifican. Podemos tener un filtro pasa alto, habíamos analizado pasa bajo. El pasa alto, ¿cómo sería? Ya fíjense que la diferencia es entre un RC, pero en serie, junto con R2. Siempre la tensión de entrada, al estar al pin negativo del amplificador, va a estar configurado en modo inversor, por eso el signo negativo. Y bueno, aparece esta expresión, como las relaciones entre la resistencia R2 y acá la impedancia equivalente, que es una impedancia serie entre la resistencia y el capacitor 1. Bueno, y vamos manejando matemáticamente ¿no? Y nos queda un esquema, ¿no? Fíjense, de un polo simple en el denominador. Y bueno, estos van a ser los valores en función de esos coeficientes, ¿no? Que están acá. Podemos tener un filtro pasa alto de segundo orden, el llamado Sallen-Key, ¿no? ¿Lo vieron eso en aplicar? ¿A cuál, profe? Ah, ¿saben qué? Sí. Sí, sí, lo vimos, pero no lo vimos muy en profundidad, pero sí. Bueno, se trata justamente de una configuración. Son los nombres de los que la implementaron por primera vez. ¿Sí? En este caso, un filtro pasa alto de segundo orden, Sallen-Key, tiene esta forma. Fíjense que tenemos prácticamente dos capacitores, ¿no? Antes de la entrada positiva del amplificador, del operacional. Tenemos una resistencia masa y tenemos la realimentación a través del R2, pero la innovación que introduce este Sallen-Key es que metemos una realimentación también a la otra entrada del operacional. Fíjense, ¿no? El pin positivo y al pin negativo, a través de dos resistencias, de esta resistencia y a más, ¿no? Bueno, ante una configuración de este tipo, también, ¿sí? Era la ganancia para el filtro, para el pasa bajo, ¿sí? Y para el pasa alto, cambia el A0, tiene infinito este valor, es un polo, digamos, en el infinito,
Este es un 0 en el origen y este es un 0 en el infinito. Y vamos a tener este valor en el denominador. Y también vamos a llegar a calcular todos los coeficientes, ¿no? Para mejorar, primero al ser de segundo orden, mejora la aproximación al filtro ideal, tengo una mejor aproximación. Y fíjense que no deja de ser, si bien tenemos más componentes, pero no deja de ser de un bajo costo, porque estamos hablando de resistencias y capacitores, que es lo más barato que conseguimos, ¿no? Que podemos conseguir en electrónica. Queda claro, ¿no? Esa es la ventaja. Es decir, lo que de otra manera, en filtros pasivos, lo teníamos que lograr por ahí con inductancias y cuestiones de diseños por ahí complicadas, acá lo logramos simplemente con resistencia y capacitor. ¿De acuerdo? Y cuando ustedes tienen que calcular, digamos, la ganancia, se calcula de la misma manera, aplicando el modelo circuital, lo que vimos al principio, y después vamos aprovechando, ¿no? Las ganancias, como, dependiendo del orden del filtro, cómo va cambiando el denominador, el polo. Y obviamente que vamos a tener acá un coeficiente, alfa, que cambia, ¿no? Que depende de la configuración. Y ahí tenemos los valores. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, no. No, profe, todo bien. Se me ocurre que lo que podemos ir haciendo para después, pensando en, ¿no? Con una misma señal, simular, ¿no es cierto? Entonces, simularlo a través de todo este tipo de filtros y de configuraciones, a través del operacional, y bueno, cuál es la mejora que tenemos en cada caso. ¿Mm? Que si la mejora es sustancial, se logra con muy poca diferencia en costo, porque acá, digamos, el costo importante está en el operacional. Insisto, el valor de la resistencia y los capacitores mínimos. Está claro, ¿no? Sí, Sí. sí, profe. Sí. Entonces, se me ocurre interesante que ustedes hagan, ya teniendo todo el soporte teórico de todas las diferentes configuraciones, analizar una misma señal y simularla a través de estos circuitos y ver la diferencia, ¿no? Bien. ¿Qué pasa en el caso del pasabanda? ¿No? En el pasabanda, recuerden que tenemos dos frecuencias de corte, la inferior y la superior, y es manejar una señal dentro de un ancho de banda permitido, ¿no? Así era como lo concebimos al filtro pasabanda. Prendo un ratito el aire y me hace frío. Y bueno, en este caso, con los filtros activos, ¿qué hacemos cuando tenemos un pasabanda? Y bueno, vamos a hacerlo en dos etapas, ¿no? Con dos operacionales y dos de estos filtros pasivos, ¿no? Siempre con resistencias y capacitores. Fíjense, alternándolo, ¿no? En este caso tenemos un pasabajo y acá tenemos un pasalto. Y siempre entrando en la configuración, ¿no? En el pin positivo. Pero si ingresamos dos veces, yo acá invierto la primera vez y después la segunda vez la vuelvo a invertir, con lo cual la tensión de salida final no invierte. Queda claro, ¿no? Sí, profe. Bueno, ya hablamos de un ancho de banda normalizado, omega n, una frecuencia central
normalizada, y lo único que varía es que la ganancia del pasabajo era esta, ¿sí? Y la ganancia en el pasabanda tiene, fíjense, tiene el mismo esquema, nada más que acá en el denominador, en lugar de ser un polo simple, ¿sí? Vamos a tener todo en función del ancho de banda, y el resto es lo mismo, ¿no? Incluye el ancho de banda, porque acá del coeficiente A tenemos acá también está el coeficiente A, pero incide de diferentes maneras. Es muy interesante, ¿no? El tema de armarlo. Bueno, de esa manera podemos seguirlo trabajando, matemáticamente, y finalmente vamos a llegar a que la ecuación, digamos, en el denominador vamos a tener un polo de segundo orden, una ecuación de segundo orden, donde aparece esta ecuación es característica de segundo grado en S, donde ahí aparecen los famosos gamma y frecuencia de oscilación, el gamma es el factor de amortiguamiento, ¿se acuerdan? También toda la misma historia que vimos ya con cuando tenemos que manejar un ancho de banda determinado. Y bueno, vamos a definir, ¿se acuerdan que hemos definido el factor de filtrado, factor de calidad o selectividad? Como la relación entre energía reactiva y la activa, frecuencia de resonancia dividido por el ancho de banda. Entonces, va a estar en función de estos parámetros, ¿no? Del gamma, del ancho de banda y del coeficiente A. Acá tienen todas las fórmulas para determinar. ¿Cómo tiene que ser este factor de selectividad? Este factor de calidad. ¿Tiene que ser alto o bajo? ¿Mayor que 1 o menor que 1? Y no, ¿Eh? no tiene que ser ¿Cómo se les menor. ocurre? No, tiene que ser cuanto más alto mejor. Ese es un factor de calidad. Cuanto más alto es el factor, mejor. ¿De acuerdo? Se han olvidado en serio, ¿no? De la teoría de Fichte. Pero Más bueno, o ya menos. lo vamos a repasar, no se preocupen. Bueno, igualmente tenemos el circuito pasabanda, Sallen Key. Miren cómo lo vamos, ¿no? Ya vamos armándolo de otra manera, con realimentación en ambas ramas, ¿no? Por la parte positiva del operacional y por la parte negativa, ¿no? Y también, es decir, el cálculo es simple, a pesar de que los puede marear a esta altura de la noche, pero después cuando lo revisen van a ver que es muy simple el cálculo, basándose en él. Y también lo mismo, ¿no? Exactamente los mismos valores. Y también podemos tener, como en el caso de filtro elimina banda, supresor de banda, muesca o hendidura, ¿no? En este caso, ¿se acuerdan que el esquema del anterior, del pasabanda, era un filtro pasabajo y un filtro pasalto en serie con él? Acá es como si estuvieran en paralelo, este es el esquema, ¿no? Un filtro pasabanda, y un pasabajo, perdón, y un filtro pasalto, ¿sí? Antes del operacional. Y la sumatoria de todo va a ser un supresor, un filtro elimina banda. Ese es el esquema. O del esquema del elimina banda. Acá está cómo sería ¿sí? Cómo sería un paralelo de un pasa alto con un pasa bajo. ¿Está claro? Después lo demás, la realimentación es lo mismo, realimentación por un lado y por la otra rama, y calculamos todos los valores. ¿De acuerdo?
Bueno, ¿qué es lo interesante de todo esto? De todo lo que ¿Qué es lo interesante de todo esto? Que hemos incorporado al tema filtro un elemento activo, es decir, cómo trabajarlo con un operacional, que nos da como ventaja el manejo de la ganancia. Antes la preocupación en los filtros, en la teoría convencional de filtro y en la teoría moderna, era que no atenúe, ya nos conformábamos con que no haya atenuación. Ahora hablamos de tener ganancia de la señal. Sí, además de filtrarla, además de captar la señal que nos interesa, ya sea una señal de frecuencia alta, frecuencia baja, o dentro de un ancho de banda, o eliminar un determinado ancho de banda, manejar la ganancia, manejarla positivamente, así que podamos amplificar. Es una ventaja muy grande, ¿sí? La ventaja es que se simplifica todo, fíjense, simplemente con componentes resistivo y capacitivo. No utilizamos inductores. El no utilizar bobinas es muy importante desde el punto de vista tecnológico, porque hay valores de bobinas que hay que diseñar, y son costosos y requieren, ¿sí? Entonces, nos alivia bastante desde el punto de vista de la practicidad. Desde el punto de vista del costo también, la resistencia y los capacitores son baratos. Y dependiendo de la configuración del amplificador operacional, modo inversor, modo no inversor o seguidor de tensión, podemos tener un abanico de posibilidades tremendo. A mí me gustaría que como una clase práctica que vamos a tener, donde se van a lucir ustedes, que hagan una simulación, ¿sí? con toda esta gama de filtros y configuraciones, y vean realmente cómo incide en la calidad de la señal, en ese factor de mérito, en factor de selectividad o factor de calidad, cómo se ve la señal en la salida, cómo manejo la ganancia, y también, ¿por qué no evaluar el costo, ¿no? Manejarlo con un determinado operacional que tiene un costo comercial, con los componentes, como para que hagan una relación costo-beneficio que les va a ser de mucha utilidad en la práctica. Recuerden que aumento la cantidad de componentes, aumento el orden del filtro, mejoro la aproximación a la respuesta ideal del filtro, pero aumento el costo, ¿no? Y acá ya el costo lo tenemos cuando metemos una etapa, un amplificador operacional, así que después meterle capacitores y resistencia, por ahí no, esa es la ventaja que tenemos. No es tanto la diferencia de costo. ¿Se entiende? Ya que metimos un operacional, tenemos este abanico inmenso de posibilidades de hacer este tipo de configuraciones que no implican un costo adicional extra, ¿no? Para la calidad de señal que vamos a trabajar. Así que bueno, veo caras nuevas ahí, hace mucho que no veo algunas caras. Yo, profe, estuve desaparecido. Hay muchos desaparecidos y desaparecidas también. Sí, sí, ¿Sí? Germán también se desapareció. Sí, Ella. sí. Hay una alumna nueva, es usted, Micaela Copi. ¿Cómo anda? Tanto tiempo, ¿cómo le va? ¿Todo bien, profe, usted? Tanto tiempo, Bien, ¿verdad? bien, bien. Bueno, así que, bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta con este tema? Si después podemos organizar una clase de repaso de los temas anteriores, como para unificar antes del parcial, para que Bien, podamos sacarnos, si bien ahora no tenemos muchas dudas, pero después cuando la empezamos a estudiar un poquito más y quizás surjan algo. bien. Bien, no, les voy a proponer lo siguiente. Apenas tengan fecha de parcial, quizás avancemos un poquito más la clase que viene y les propongo una actividad. Les decía que no le va a costar nada, simplemente a través de las herramientas que ustedes tienen de simulación,
simular justamente todas las posibilidades que tenemos de filtros activos, una misma señal, y bueno, presentarlo y que ustedes lo expliquen y todo eso, ¿no? Y eso les va a servir un poco para consolidar y para que no se olviden. Porque arrancamos esta clase, Naín diciéndome que se había olvidado, pasó tanto tiempo que se olvidó todo el tema este de filtro que veníamos a hablar. Y recuerden que para que no se olviden, tienen que armar relaciones ustedes para que queden ya en esa base de conocimiento permanente. Queden en una parte de la mente que donde no se va más. Si la dejan en la memoria RAM, chao. Puede pasar una semana, 2 semanas, como pasa, y se olvida. ¿De acuerdo? Así que les voy a proponer eso la clase que viene, pero avanzamos un poquito más con muestreo, con esas cosas, y de paso les va a servir a ustedes para, no tan solo para fijar los conocimientos, sino para repasar, y les viene bien para el parcial. ¿Les parece? Lo arman en 2 grupitos, Bueno, profe. como siempre. Bueno, profe. Pero en serio, no vayan a desaparecer, ¿no? No, profe, ya si es que no me sacan otro órgano, no voy a desaparecer, así que no sea drama. ¿Sí? ¿Qué le sacaron a usted? Deje de grabar, profe, por las dudas, si le No, cuento bien. Espere. No, espere, porque esto... Vamos a tener la grabación.